Shalom amigos, hoy queremos presentar un nuevo tema en nombre de Yeshua. Lo titulamos Yo soy el que soy. Hagamos una oración, por favor. Padre bendito, Rey de Gloria, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, cubiertos con la sangre del Cordero, Yeshua HaMashiach, para alabarte, bendecirte, darte gloria, Señor, para que tu palabra forme parte de nuestra carne, Señor. Te presentamos nuestros cuerpos, Señor, para que sean transformados por ti, Señor, y nuestro espíritu también. Y queremos que reprenda todo espíritu de venganza, retaliación que pueda venir contra nosotros, nuestras familias, nuestros bienes y nuestros hijos y nuestras mascotas, para que tú nos cerques, Señor, con vallados de paz, de tranquilidad. En el nombre de Yeshua lo oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de yo soy el que soy. Hoy voy a hablarle del Eterno Todopoderoso, al que solemos llamar Dios. Ese Dios en el que creo, al que le creo, el Dios de Israel, el que se refleja en las escrituras que leo. A ese Dios lo adopté como padre y a su pueblo lo adopté como mi pueblo. Y lo hice así porque él mismo dice en su palabra que nos dio espíritu de adopción por el cual le podemos llamar Abba Padre. Y entendí que Israel es su pueblo, porque así está escrito en el libro de Romanos del 9 al 12. Dios escogió un pueblo llamado Israel, inicialmente levantado de los 12 hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, el amigo de Dios. En la palabra, este pueblo es representado por un árbol llamado el olivo cultivado, al que le fue injertado todos los creyentes en Cristo como ramas que comparten la misma raíz y sal. Así que usted y yo hemos sido injertados en el árbol llamado Israel y somos pueblo del Eterno mediante la sangre de Cristo. Y hemos sido bendecidos por el Todopoderoso de la siguiente manera. Se bendecirá a quien nos bendiga y se maldecirá a quien nos maldiga. Y mediante este injerto logrado por la sangre de Cristo, se bendecirá a todas las naciones de la tierra. Luego que Él me fue revelado, porque dice la Escritura que Él nos amó primero, fui aprendiendo poco a poco de Él. Con mi caminar por la vida y hacerlo parte imprescindible de mis días. Así que quiero hablarles de él, de lo que me ha dejado conocer, porque conocerlo es muy pretencioso y aunque pareciese obvio que un creyente sepa quién es su Dios, en el mundo espiritual, si he aprendido algo, es que nada es obvio y que el orden de los factores sí altera el producto. En un momento, en el libro de Éxodo, el Eterno Todopoderoso le habla a Moisés y le da unas instrucciones a cumplir, y él se identifica ante él como yo soy el que soy. Este es mi Dios. Resulta que por muchos años no lo busqué, y cuando lo empecé a buscar, lo busqué de la forma equivocada y en las cosas equivocadas. Y es porque Dios no es obvio, a pesar de que todo grita su presencia en la naturaleza, en su equilibrio perfecto, en el universo, hermoso, totalmente diseñado, armonioso, funcional, en total equilibrio, los animales y el hombre, incluso todo lleva en sí mismo su firma, creado por Dios, pero aún así nosotros no lo vemos. Porque Dios solo se percibe si Él quiere ser visto, si Él quiere revelarse ante nosotros. Así que Dios estaba en todo mi alrededor, pero yo no lo podía ver ni percibirlo, porque no se me había revelado. Y eso que la mayoría de las personas hablan de Él y lo nombran constantemente. Pero como dice la Escritura, en sus labios estoy, pero no en su corazón. No fue hasta que Él quiso que yo lo viera que yo realmente lo pude ver.
por lo tanto, a muchos les ha pasado como a mí, Dios tuvo que revelárseme para poder ser apercibido. Y es porque Él es distinto a nosotros, piensa y siente distinto a nosotros y no pertenece a este mundo. De hecho, el mundo le pertenece a Él. No actúa según nuestra lógica y sus reglas son muy particulares, son de Él, porque en sí mismo tiene a la justicia que llama rectitud y también tiene a la misericordia que borra lo estricto y lleva al perdón. Ambas cohabitan en Él y solo Él sabe administrarlas. Muchas de las cosas que hace no las entendemos, así como tampoco entendemos muchas de las cosas que no hace. Pedirle cuentas a Dios es un error garrafal. Sus respuestas seguro no nos gustarán. Así le pasó a Job cuando contendió con él por todo lo que le estaba pasando, que a su forma de ver era injusto. Mas, sin embargo, Dios solo le expresó que quién era Job ante la sabiduría y poderío de Dios, que era creador de todo. Dios no es manipulable, Él creó todo, tiene control de todo y no es mucho lo que podemos ofrecerle, solo nuestra obediencia y corazón. Él no vive para nosotros, nosotros en el mejor de los casos vivimos por Él y para Él. Dice el libro de Génesis que Él creó los cielos y la tierra y el libro de Colosenses dice que todo ha sido creado por Él y para Él. Así que Dios, aunque usted no se haya dado cuenta, es el único y real protagonista de las Escrituras. Y en ella Él nos expresa cómo Él se relaciona con la humanidad, no cómo la humanidad se relaciona con Él. Más vale, expresa cómo se le desobedece mayormente. Y si no fuese por los testimonios que Él ha permitido que se expresen de Él y por sus propios dichos transmitidos por los profetas que hablan por Él, la humanidad viviría una total ausencia de Dios. A Él le ha placido demostrarle a los pueblos el manejo de fuerza y poder, su sabiduría y misericordia, así como su justicia. Aunque pareciera que es lo mismo, cómo se relaciona Él con nosotros y nosotros con Él, no es lo mismo, porque Dios, solo Él es el que ideó los canales válidos para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Es a su forma y no a la nuestra. Todo gira a su alrededor, porque esta no es la historia de Abraham, no es la historia de Moisés, no es la mía ni la suya, aunque participemos en ella como muchos otros, es la historia de Dios. Hizo no solo de la tierra, la materia, el tiempo y el espacio. De hecho, los científicos así lo han testificado y expresan que la ciencia te lleva al convencimiento de la presencia de Dios creador. La ciencia con sus avances y sus instrumentos hacen visibles cosas que ni podíamos pensar existían por ser tan pequeñas, al punto de que el ojo humano con sus limitaciones jamás podría ver, ya ha visto y han constatado cosas como el ADN y sus cadenas, sus códigos, etc. Y han declarado que tienen la firma de Dios. Pero aún así existe una gran cantidad de hombres a los que hoy en día Dios no se les ha revelado. Demos gracias a Él porque se nos ha hecho visible y se instaló en nuestros corazones de forma que le creemos y convivimos con Él diariamente. Se dice que al inhalar y exhalar expresamos el nombre de Dios, pero a pesar de esto, Dios solo puede ser visto cuando se le es revelado. Asimismo, pasa con el convencimiento del pecado. Esto no puede ser visto y sentido sin la presencia del Espíritu Santo. No por nuestros propios sentidos carnales. Estamos todos en el mismo mundo, pero algunos tienen oídos y escuchan lo que expresa el mundo espiritual y otros no.
Todos tenemos ojos, pero solo algunos pueden ver el mundo espiritual. Así dice la palabra, tienen ojos, pero no ven. Y es que en el mundo espiritual, existe, pero no todo le es revelado. No es lo mismo la relación que Dios tiene con nosotros que la nuestra con Él. Así que conozcamos lo que la Escritura habla sobre Dios y su relación con el hombre. Lo primero que vemos es que Él creó los cielos y la tierra, las lumbreras, las aguas, las plantas, los animales, hizo un paraíso y puso al hombre para que lo administrara y fuera autoridad en ella. Hasta ese momento Dios tenía comunicación personal con el hombre, pero luego el hombre falla las instrucciones y es sacado del paraíso. Y una vez que pasa esto, nuestra comunicación con el Eterno Todopoderoso cambió. Así que el hombre que ya se había contaminado perdió la familiaridad con Dios y empezó a buscar en las fuerzas naturales, en cualquier cosa más fuerte que él, un aliado a quien tratar de manipular, de pagar mediante ritos, ofrendas, pactos, convenios con desconocidos, para adquirir sus propias ambiciones, necesidades, para aumentar su poder y así lograr controlar y oprimir a los demás. En apariencia más débiles, en el caminar que se le había dado. Han adorado al sol, la luna, a los muertos, al universo, haciendo sacrificios aún de sus propios hijos para obtener poder, dinero y relaciones agradables, alejándose cada vez más de la presencia de Dios, desconociendo el mundo espiritual y el peligro al que cada día estaban encadenándose una y otra vez a entidades desconocidas hasta lograr la muerte espiritual. Con el paso del tiempo, el hombre levantó ciudades fortificadas, pelearon unos contra otros y los más fuertes oprimieron a los más débiles hasta provocar la ira de Dios, quien los borró una vez con el diluvio, dejando solo a Noé y a su familia para empezar de nuevo y darle una nueva oportunidad al hombre. Pero la maldad no se extinguió, siguió caminando en el corazón de los hombres y a su vez estos cada vez se alejaban más de la presencia de Dios, hasta que llegó Abraham. Y a pesar de vivir en un mundo contaminado, le abrió su corazón a Dios y él se le reveló y se hicieron amigos. Y ahí empieza una nueva historia, la historia en la que Dios vuelve a comunicarse con la humanidad. Así lo resume el libro de Romanos 9 al 12. Lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que mi corazón siente un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso nos ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesa. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las naciones y sobre todas las cosas, y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel.
pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando dos hijos de Rebeca eran de nuestros antepasados Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. Y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder, por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. Como dice Dios en el libro del profeta Oseas, a un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo, y a un pueblo que no amo le mostraré mi amor. Y allí donde les dije, ustedes no son mi pueblo, les diré, ustedes son mi pueblo. Porque yo soy Dios, el Dios de la vida. Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tanto como los granos de arena de la playa, solo unos cuantos serán salvados. Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y como el mismo Isaías dijo, si el Dios Todopoderoso no hubiese salvado a unos pocos, ahora mismo estaríamos como las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios la aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él.
Por eso Cristo fue para ellos como una piedra de tropiezo. En la Biblia Dios dijo: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en él. Hermanos, en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprende que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: las personas que obedezcan la ley se salvarán si la cumplen. Al contrario, esto es lo que dicen los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y este mismo mensaje es el que te traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salva a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben nada de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias, como dijo el profeta Isaías. Señor, nadie ha creído nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta, pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés, haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia, haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero el pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Claro que no.
Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Allí Elías dice a Dios: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quieren matar. Pero Dios le contesta: todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado a falsos dioses Baal. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. También leemos que David dijo que sus fiestas se convertirán en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados, que se nublen sus ojos para que no puedan ver, que para siempre sus espaldas se doblen de tanto sufrir. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Lo que voy a decir ahora es para ustedes que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mí esta tarea es muy importante. Espero que con esto algunos de mis países se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos a ellos también. Pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Si alguien le ofrece a Dios primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa que hizo el pan. Si a Dios se le ofrece las raíces del árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad. Pero ellos fueron rechazados no por no confiar en Dios, y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes. Y seguirá siéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también ustedes los rechazarán. Si los judíos cambian y confían en Dios,
volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. Por ahora, Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, pues los eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. En el pasado, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha compadecido de ustedes. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos. Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejo? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como nos corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amén. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que es bueno.
Ámense unos a otros como hermanos, respétense siempre, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien pídale a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñalo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre cómo hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Hermanos, esto es un resumen que habla acerca del carácter de Dios. Soy Elizabeth, los bendigo en el nombre de Yeshua.